Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar conectados en nuestro cuarto webinar del Centro de Estudios de Corrosión. Vamos a esperar unos minutos más, un minuto más para que las personas empiecen a entrar. Enneri, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí nuevamente. Ya tenemos más personas entrando. Ok. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a nuestro cuarto webinar en la celebración de los 45 años del Centro de Estudios de Corrosión. Como recordarán, la semana pasada nuestro invitado especial, Enneri León, lamentablemente estaba enfermo, indispuesto con el COVID y decidimos dividir esa presentación en dos debido a la importancia que tiene y a la aceptación también que ha tenido por el público en general. Nuestro querido Enneri León, va a continuar con su presentación uso de cupones de corrosión para monitoreo, valga la redundancia, de corrosión interna en la industria del petróleo y gas. ¿Okay? Haciendo un resumen, una recapitulación para los que no saben quién es Enneri. Es venezolano, graduado en Ingeniería Química en la Universidad del Zulia, en la cual también completó una maestría en corrosión. Desarrolló su tesis de pregrado en el Centro de Estudios de Corrosión en el campo del estudio de biopelículas asociadas a la corrosión inducida microbiológicamente. Dicha investigación fue completada en su tesis de maestría, donde estudió el control de la corrosión inducida microbiológicamente con el uso de protección catódica en tuberías expuestas en el lago de Maracaibo. Luego estuvo 2 años como investigador en la Universidad de Delft, en los Países Bajos. Tiene larga experiencia profesional en la industria petroquímica, siderúrgica y petrolera, en el campo de control de corrosión e ingeniería de procesos especializados en el área de análisis de falla, selección de materiales, protección catódica, revestimientos y tratamiento químico. Ha sido parte de grupos técnicos para desarrollo y actualización de normas técnicas relacionadas con el control de corrosión en la industria petrolera. Enneri ha trabajado en empresas como Pequiven, que es Petroquímica de Venezuela, TIR Ingeniería en PDVSA Petróleos de Venezuela, Tata Steel en los Países Bajos y actualmente trabaja en TACA Global en los Países Bajos, donde se desempeña como ingeniero de corrosión enfocado en la gerencia del control de la corrosión y desarrollo de ingeniería para proyectos tradicionales de la industria petrolera, así como en proyectos novedosos de captura y transporte de CO2 para ser almacenado en yacimientos, contribuyendo así a alcanzar las metas de Europa para mitigar el calentamiento global. Enneri tiene varias certificaciones de NACE International, que ahora es AMPP, entre las cuales se destacan NACE Tecnólogo Senior en corrosión interna, MR0175, usuario certificado de acero al carbono, y técnico de corrosión. El título es NACE, técnico de corrosión, en inglés sería Corrosion Technologist. Él cuenta con más de 15 años de experiencia que quiere compartir con nosotros, así que los dejamos en buenas manos. Enneri, muchísimas gracias, un Muchas gracias por la presentación. compañero y amigo. Para los que no estuvieron la semana pasada, él va a hacer un pequeño resumen de lo que vimos, ¿ok? Y bueno, Correcto. sin más preámbulo, vamos a dejar a Enneri, ¿ok? Les agradecería que las preguntas las hicieran para el final, pero de todas maneras tienen aquí en el chat
y las pueden ir enviando, ¿ok? Por el chat para irlas colocando en orden. ¿Okay? Entonces, bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Neri, y sin más que decir, adelante Neri. Muchas gracias por la presentación, Lisette. Un placer para mí compartir un poco de los conocimientos y la experiencia que tengo yo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar conectados, por tomarse el tiempo para aprender un poco de lo que es el monitoreo de la corrosión interna. Hoy, como el título de la presentación, lo indica, nos vamos a enfocar en una herramienta muy útil que son los cupones de corrosión. Y esta presentación estará enfocada específicamente para aplicación de los cupones de corrosión en la industria del petróleo y el gas. Aquí tienen mi información de contacto para que tengan la libertad de contactarme si tienen más preguntas o quieren algún tipo de asesoría. Me pueden localizar a través de mi WhatsApp, correo, mi perfil de LinkedIn, mi canal de YouTube, que es Enneri Corrosión, y mi perfil de Instagram, que es Enneri Corrosión. La semana pasada cubrimos prácticamente la mitad del contenido y hoy vamos a cubrir la segunda mitad. Vamos a hacer un breve recuento de lo que discutimos la semana pasada para aquellos que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Hoy vamos a hablar de los cupones de corrosión, que es una técnica de monitoreo que puede ser la más adecuada en algunas circunstancias, dependiendo de lo que el tipo de instalación que tengamos y los tipos de mecanismos de falla que estemos esperando. Un par de aspectos a tomar en cuenta para saber qué técnica vamos a evaluar es si lo debemos o si queremos tener una evaluación directa o indirecta, o si lo podemos hacer de manera intrusiva o no intrusiva. Los cupones de corrosión están dentro del grupo de inspección directa e intrusiva, porque ellos están dentro del proceso. Cuando no sabemos qué técnica es la más apropiada, podemos consultar manuales como por ejemplo el de corrosión interna avanzada de NACE, donde nos dice, dependiendo del tipo de mecanismo de corrosión que estamos esperando y las diferentes opciones de medio que tenemos, podemos utilizar diferentes técnicas de monitoreo. Y como pueden observar, los cupones de corrosión son aplicables para casi todas las combinaciones de mecanismos de daño y fluidos. Ellos no son muy útiles en el caso de evaluación de agrietamiento ambiental, porque no nos van a permitir hacer un buen monitoreo de las grietas, que son la característica básica o fundamental del daño de agrietamiento ambiental. Aprovecho y les recuerdo que en la primera parte del webinar que se dictó la semana pasada fue grabada y va a estar disponible en mi canal de YouTube, Enneri Corrosión. Por eso es que hoy simplemente es un corto resumen. Es importante mencionar también que los cupones de corrosión están disponibles en una gran variedad de aleaciones y nosotros debemos seleccionar la más parecida al material del cual está hecho el sistema que queremos monitorear. Por ejemplo, en una columna de destilación es normal que la parte superior de la columna pueda tener algún tipo de recubrimiento, algún tipo de material, un contraenchapado. Y allí no vamos a utilizar un cupón de corrosión de acero al carbono, sino que vamos a utilizar un cupón de corrosión del mismo material del claring o enchapado que tenemos en la parte interna de la columna de destilación en el tope. En el fondo de la columna casi siempre se utiliza acero al carbono y allí podemos utilizar cupones de corrosión de acero al carbono o debemos utilizar cupones de corrosión de acero al carbono para así poder tener un análisis que corresponda a los materiales de construcción. Sí, buenas tardes, señor Sí, Piña. buenas tardes. Ok. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que si las aleaciones comerciales no satisfacen nuestros requerimientos, podemos utilizar las explicaciones que nos da la norma NACE SP0775 para determinar qué necesitamos para hacer cupones de corrosión que puedan satisfacer nuestros requerimientos. Por ejemplo, las dimensiones, las especificaciones, los tratamientos de superficie que debemos hacer.
Hay una gran variedad de cupones de corrosión. Están los cupones laminares. Aquí tengo uno. Son así. ¿Okay? También están el tipo de cupón que no hablamos mucho de la semana pasada, el de incrustaciones. Y la forma en que los instalamos puede ser normalmente los laminares lo podemos instalar en combinaciones. Normalmente ellos van al menos en par. Pueden ser también escalonados. También están los tipos disco que se pueden utilizar de forma combinada. Y ellos se van a colocar en el proceso. Puede ser en el tope de la tubería, lo que llamamos la hora 12. Y la longitud del portacupón va a determinar si vamos a monitorear la hora 12, la mitad de la tubería o la hora 6. ¿Okay? Dependiendo de la combinación de localización de cuello de acceso y longitud del portacupón, vamos a determinar la zona de monitoreo. Esto es importante tomarlo en cuenta porque podemos tener un cuello de acceso instalado en una zona de la tubería que nos permite el acceso al proceso, pero eso no quiere decir que vamos a estar monitoreando el tope de la tubería. Podemos estar monitoreando también el fondo sin ningún tipo de problema. Okay. Hay unas herramientas, al menos se agrupan en dos tipos, que son las de baja presión, para procesos que están por debajo de las 1500 libras de presión. Estas herramientas son necesarias cuando queremos hacer el cambio de cupón en línea, es decir, con la planta en funcionamiento normal. Cuando nosotros no necesitamos hacer el cambio de cupón en línea, no necesitamos este tipo de herramientas para hacer el cambio. Porque simplemente lo que tenemos que hacer es liberar el cupón con un par de herramientas normales, un par de llaves, y podemos accesar a ellos sin ningún tipo de problema. Y desde el punto de vista de seguridad es mucho más conveniente, porque representa, por supuesto, menor riesgo en la operación de cambio de cupones. Lo mismo aplica para las probetas. Cuando ya estamos hablando de sistemas de mayor presión, de más de 2.500 libras de presión en el sistema, de nuevo, si queremos hacer el cambio en línea, necesitamos otro tipo de herramientas que nos van a ayudar a hacer el cambio de probetas o de cupón de forma segura, igualando la presión del proceso con la herramienta de extracción de cupones. Los cupones de corrosión son muy valiosos porque ellos nos permiten hacer una gran cantidad de análisis con ellos. Podemos, por supuesto, determinar la velocidad de corrosión por el método gravimétrico, como está descrito en la norma NACE SP0775, que es la misma que nos da las guías para hacer cupones de corrosión de acuerdo a nuestros propios requerimientos. También nos permiten los cupones de corrosión determinar la profundidad y densidad de picadura de la mano con la norma SP0775, además de la ASTM G4694. Si queremos ir un poco más allá y tenemos problemas de corrosión microbiana, los podemos utilizar para evaluar morfología de biopelículas, evaluar la morfología de ataque, hacer análisis de productos de corrosión, bien sea por detector de rayos X, EDS, microscopio electrónico de barrido. Lo podemos hacer de forma elemental como de forma de componentes. Además de eso, si tenemos la oportunidad de desarrollar la biopelícula de nuestro sistema, la norma NACE TM0212 del 2018, reciente relativamente, nos explica una gran cantidad de evaluaciones que podemos hacer a nivel de laboratorio para identificar los microorganismos asociados a nuestro problema de corrosión. La profesora Lisette, que muy amablemente me presentó hoy, dio un excelente webinar hace un par de semanas en más detalle de todas estas técnicas. Las grandes ventajas que tenemos con los cupones de corrosión son relativamente económicos para instalarlos. Se pueden exponer varios cupones a través de un mismo accesorio y esto permite tener lecturas duplicadas, como les dije. Cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de cupones, los laminares, ellos se pueden colocar inclusive en duplicado. Y esto desde el punto de vista estadístico siempre es bueno
es conveniente para el manejo de la información. Además, los cupones de corrosión nos van a dar información muy importante sobre el tipo de corrosión que tenemos y nos van a ayudar a conocer el mecanismo de falla que tenemos en nuestro sistema. Recuerden que los cupones de corrosión o los sistemas de monitoreo en general, ellos se pueden determinar o se pueden evaluar desde el principio del proyecto de forma teórica, cuando tenemos las especificaciones del crudo o del gas que vamos a procesar y cuando tenemos la información de diseño de la planta. Sin embargo, una vez que eso se pone en marcha, recuerden que pueden tardar inclusive entre al menos 3, 4 años desde que se decide la ejecución de un proyecto hasta que se completa o hasta que se hace la ejecución. Entonces, en esos 4 años, muchas cosas que se asumieron para el diseño pueden cambiar. Las condiciones del yacimiento ya no pueden ser iguales, pueden cambiar ciertas cosas. Por eso es que es importante tener como filosofía, cuando no estamos muy claros de cómo, de qué cosas nos vamos a encontrar aquí, utilizar cupones de corrosión, quizás por un año al menos, evaluar los mecanismos de daño que realmente están ocurriendo y luego complementar quizás con probetas de corrosión o con alguna otra técnica. Y sobre todo con las probetas de corrosión es importante porque de esa forma nos va a permitir decir cuál es la mejor probeta de corrosión que podemos utilizar en combinación con el cupón de corrosión. Recuerden que las probetas de corrosión no nos dan información del mecanismo de daño, solamente nos dan información de velocidad de corrosión. Bueno, pero los cupones de corrosión no son perfectos, así que también tiene algunas limitaciones, entre ellas que no se pueden utilizar para detectar cambios rápidos de velocidad de corrosión en el proceso, cosa que se hace en las probetas de corrosión. No se pueden garantizar que la corrosión localizada se inicie antes de que se retiren los cupones, incluso con pruebas de mayor duración. Es decir, esto se refiere a cuando tenemos problemas de bacterias sulfato reductoras, por ejemplo. Puede ser que nosotros estemos haciendo extracción de cupones cada 3 meses o cada mes y no estamos dando tiempo suficiente para que la biopelícula se desarrolle y se genere el proceso corrosivo que en realidad sí está pasando dentro de las paredes, en las paredes de la tubería. Entonces pudiéramos tener interpretación incorrecta del resultado. Los cupones pueden ser engañosos en ciertas situaciones donde la velocidad de corrosión varía mucho con el punto de monitoreo y lo que en verdad pasa dentro de la tubería. Los cupones de corrosión dan información acumulada en el tiempo y no puntual. Entonces es difícil decir a lo largo de un año o 6 meses que nos tardamos en cambiar ese cupón de corrosión qué fue lo que pudo haber pasado exactamente. Y la corrosión pudo haber ocurrido al final del periodo de exposición debido a ciertos cambios o a ciertos eventos que sucedieron ahí. Y la lectura puede ser considerada errónea porque el error se va acumulando a lo largo del tiempo de exposición. Esta limitación es una de las más fuertes para sistemas de monitoreo en la entrada de procesos donde necesitamos saber al instante prácticamente qué tan corrosivo es mi fluido. Por ejemplo, en la alimentación de crudo a las refinerías. Allí es importante estar monitoreando en línea qué está pasando y por supuesto los cupones de corrosión no nos van a dar información al respecto. Eso no quiere decir que no se utilicen. Ellos se utilizan simplemente para confirmar que no tenemos otro mecanismo de daño desconocido, pero la velocidad de corrosión puntual nos las van a dar otros equipos. Como les dije temprano, tenemos también varios tipos de cupones de corrosión, los de disco, laminares y los de incrustaciones. Y bueno, cuando todos estos que vamos a utilizar, siempre tenemos que tomar en cuenta cierto procesamiento inicial de los manejos de cupones. Aquí están listados, verificar los cupones, mantenerlos bien almacenados, siempre manipularlos de manera adecuada y registrar toda la información referente a los cupones de corrosión. Debemos tener mucho cuidado a la hora de instalarlos, sobre todo con los aspectos de seguridad que también conversaremos en detalle más adelante. Los detalles de la instalación de cupones de corrosión, bueno, depende si va a ser en línea o si va a ser mientras la planta está en funcionamiento o durante parada de planta, vamos a necesitar, como les dije anteriormente, este tipo de herramientas para garantizar la seguridad o lo podemos hacer con herramientas simples, porque el sistema debe estar
despresurizado si no vamos a utilizar estas herramientas de seguridad. Esta parte ya la cubrimos la semana pasada. Esto también. Pero bueno, quiero verificar que hay dos frecuencias relativamente normales, que son frecuencias entre 15 y 45 días, que estas se utilizan sobre todo para evaluación de inhibidores de corrosión, y hay otras más largas que son entre 90 y 60 días, que se utilizan para detectar y definir el ataque por picadura o evaluación de corrosión microbiana. Sin embargo, esta frecuencia se puede cambiar una vez que nosotros ya hemos hecho extracción de cupones y podemos evaluar si tenemos velocidad de corrosión mayor o menor a lo esperado, o si tenemos mecanismos de falla que no habían sido identificados. Eso nos va a permitir evaluar si debemos si debemos cambiar la frecuencia de cambio de cupones, si hacerlo más seguido o si podemos esperar a alargar el tiempo para el cambio de los cupones. Lo que sí es importante es que cuando ya definamos el tiempo que queremos utilizar, tratar de mantenerlo lo más constante posible. Según las normas, lo que se permite es una tolerancia de menos 7% de diferencia en el tiempo con respecto a los tiempos de extracción. También hay que tener prestar mucha atención al retiro y procesamiento de los cupones antes de llevarlos al laboratorio. Igual cuando los llevamos al laboratorio, esto lo explicamos en detalle la semana anterior. Y aquí hay algo que les quiero destacar, es que es muy importante tomar en cuenta el área expuesta del cupón que nosotros estamos colocando en nuestro proceso, porque si no tenemos esa información claramente definida, cuando vayamos a calcular velocidades de corrosión, si nosotros utilizamos cupones laminares, pero que son más pequeños que los normales, nosotros pudiéramos utilizar por error el área de este tipo de cupón que es más grande y nos va a dar un resultado errado de la velocidad de corrosión. Por eso es que esos pequeños detalles es importante manejarlos de forma correcta. También aplica para los cupones de corrosión tipo disco. Tenemos que al menos hay dos tipos de cupón o al menos disponibles comercialmente, al menos dos tamaños diferentes de cupones de corrosión tipo disco, y ellos debemos tener claro el área, el área del cupón antes de que lo coloquemos en el sistema, porque a la hora de hacer el cálculo de velocidad de corrosión por pérdida de masa es un factor primordial a conocer. Por supuesto, las ecuaciones de cálculo de velocidad de corrosión, una de las cosas que se asume, que no necesariamente es el caso, es que esta velocidad de corrosión va a ser uniforme. Eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta con los cupones de corrosión, que se asume que la pérdida de masa es uniforme a lo largo de toda la superficie expuesta, que en algunos casos no lo es. Como pueden ver en este cupón, por ejemplo, hay ciertas zonas que están más atacadas que otras, igual en el cupón tipo disco, pero es parte de la forma, la metodología. Y cuando lo hacemos siempre de manera constante, podemos decir que ese error se va omitiendo. Los cupones de corrosión también nos permiten evaluar corrosión localizada, midiendo la profundidad de la picadura más profunda y dividiendo entre la cantidad de tiempo de exposición. También discutimos la semana pasada que es importante tener un buen registro de integración de resultados. Todos los pequeños detalles del cupón de corrosión, la fecha de instalación, etcétera, etcétera, todo eso se debe registrar de forma correcta. Ok, vamos a retomar la parte que quedó pendiente de la semana pasada. Ahora vamos a hablar de la ubicación de los sistemas. Cuando estamos haciendo un nuevo diseño de la instalación, es importante garantizar la inclusión de suficientes accesorios de acceso o cuellos de acceso para el control de la corrosión. Siempre en la fase de diseño, es mucho más económico instalar cupones o cuellos de acceso. Se habla de que inclusive los costos en la fase de diseño puede ser
los costos en fase de operación pueden ser hasta 10 veces comparado a lo que nos hubiese costado hacer esto en la fase de diseño. Y siempre la asunción general es que vamos a colocar esos puntos de monitoreo en una oración o una frase que es muy, muy general, ¿no? Que dice, donde nosotros creamos que vaya a ocurrir o que sea más probable que ocurra la corrosión. Eso es lo que dicen la mayoría de las normas y libros para definir dónde vamos a colocar nuestro punto de monitoreo. Cuando ya tenemos sistemas operativos existentes, podemos utilizar otros criterios. Por ejemplo, la elección de la ubicación se puede hacer para la instalación del cupón y la interpretación de las mediciones de la velocidad de corrosión, y se debe tener en cuenta las posibles ubicaciones de acumulación de fluido y los puntos de impacto, los cuales les ayudaré a identificar en unos momentos. También se pueden consultar los registros de falla que ya hayan ocurrido anteriormente y revisar las mediciones de espesor de pared del metal por ultrasonido y radiografía para localizar áreas donde ya ocurrió la corrosión. Entonces, en general, hay unos 8 puntos estratégicos para definir los puntos de monitoreo. Las zonas de áreas de flujo de fluido muerto, las corrientes de fluido de alta velocidad y puntos de impacto, aguas abajo de puntos de posible entrada de oxígeno, lugares donde es probable que se acumule agua en sistemas ácidos. Un buen ejemplo del punto número 3, donde se pueda esperar entrada de oxígeno, es en la parte del agua de reposición, en los sistemas de agua de enfriamiento. El punto número 5, sitios donde ya se hayan producido fallas, como expliqué anteriormente. Punto número 6, donde tengamos, por ejemplo, corrientes de amina y glicol que contengan gas ácido, H2S, CO2. Punto número 7, secciones de vapor en regeneradores de glicol ácido. Y finalmente, las áreas donde ocurre una interfase líquido-vapor. Los ejemplos que les voy a mostrar a continuación habla de dónde pudiéramos ubicar los sistemas para un sistema de gas húmedo. En esta zona, como pueden ver en la parte izquierda, el punto A, el flujo viene en este sentido. Allí pudiéramos tener una oscilación del fluido, porque él tiende a subir, pero los líquidos que se puedan generar aquí por condensación de ese gas van a tender a bajar por efectos de la gravedad. En esa zona, la corrosión puede ser acelerada, pero no es severa. En la parte B, se espera que haya corrosión, pero va a ser la parte menos afectada por corrosión. Finalmente, en la zona C, en esta parte, el agua va a incidir allí y va a acelerar por efectos de la gravedad el flujo, va a haber un mayor caudal y vamos a tener una velocidad de corrosión severa, lo cual además va a ser más perjudicial si tenemos sólidos que se arrastran en esta parte. Ahora en este tipo de acceso, donde la tubería va horizontal, baja y luego vuelve a subir. Cuando tenemos bajas condiciones de flujo, y esto es importante también saberlo desde la fase de diseño, ¿cuál va a ser la condición predominante en nuestro proceso? Van a ser bajas velocidades de flujo, altas velocidades de flujo. Va a ser un sistema que va a ser redundante y de pronto no va a tener alto flujo todo el tiempo. Solo tenemos que tomar en cuenta para ver dónde vamos a instalar nuestros puntos de monitoreo. Como les iba diciendo, en la parte B vamos a tener bajo flujo y aquí pudiéramos tener, si tenemos bajo flujo, quiero decir, vamos a tener una condición más severa en la parte B, porque aquí el fluido va a estar acumulado o estancado y se va a dar mayor velocidad de corrosión. Sin embargo, cuando tenemos alta velocidad de flujo, la zona más crítica va a ser la zona C, cuando está subiendo el fluido. Ahora este tipo de arreglo, el que podemos ver en el extremo derecho de la pantalla, que es típico de los sistemas de gas, nosotros vamos a ver que cuando hay el flujo de alta velocidad, el agua va a incidir altamente en la parte B y en la parte A, y eso va a acelerar la corrosión. Mientras que cuando tenemos condiciones de baja velocidad, el agua se va a acumular en esta zona y luego va a caer en cascada hasta el punto A. Y allí la zona más crítica va a ser básicamente el punto A, por ese efecto de la gravedad.
que se va a dar allí. Entonces, dependiendo de lo que nosotros podamos esperar en nuestras operaciones, nosotros pudiéramos seleccionar, bien sea en este caso, la parte B o para un punto de monitoreo, o la parte C, dependiendo si esperamos alta o baja velocidad de corrosión. Igual aquí la parte B o la parte C. Igual aquí la parte B o la parte A. Entonces, el propósito de este webinar de hoy es darles a ustedes herramientas para identificar qué información deben recolectar para así tomar la decisión de dónde instalar su sistema de monitoreo. Y además les voy a dar herramientas o estándares, normas, que les pueden servir de referencia para tomar esas decisiones. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es qué tipo de flujo vamos a tener en nuestro proceso o qué patrón de flujo vamos a tener. Porque desde el punto de vista corrosivo, recuerden que la corrosión va asociada a la fase líquida, sobre todo la fase agua, que podemos tener crudo, que también es una fase líquida, pero nos enfocamos en la fase de agua. El agua es la que nos va a dar los problemas de corrosión. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el tipo de flujo estratificado, es uno de los más fáciles de controlar porque vamos a tener el agua en el fondo del proceso, el gas va a ir arriba y nosotros podemos monitorear en la zona 6 de la tubería. Pero si tenemos, por ejemplo, un tipo de flujo anular, nosotros tenemos que instalar cupones de corrosión y probetas de corrosión tanto en el tope de la tubería como en el fondo. Porque si nosotros estamos monitoreando nada más en el fondo, pudiéramos, o si asumimos que tenemos un problema de corrosión solamente en el fondo, pudiéramos diseñar nuestro sistema de inhibidor de corrosión para que vaya solamente al fondo. Y también debemos tomar en cuenta la protección del tope de la tubería. Por ejemplo, otro patrón de flujo que es muy desafiante desde el punto de vista de corrosión para mitigarlo es el tipo marea o slug, porque tiene unos esfuerzos de corte muy altos y ellos en algún momento pueden generar que este líquido que nosotros esperamos en el fondo de la tubería pueda llegar inclusive al tope de la tubería. Por favor, traten de conectar este patrón de flujo con las olas que vemos en el mar cuando hay mucho viento. El agua va a subir unos cuantos metros sobre el mar. Bueno, ese mismo efecto tal cual. El gas puede venir con una velocidad tal que puede empujar el agua hacia el tope de la tubería y generar corrosión en el tope de la tubería. Y de nuevo, si nosotros asumimos que la fase corrosiva va a ser solo el fondo, pudiéramos estar obviando riesgos en nuestro sistema. Entonces, bueno, básicamente la pregunta más importante a responder para decidir dónde colocar nuestro sistema es dónde habrá acumulación de agua y como consecuencia, dónde hay mayor probabilidad de problemas de corrosión. A la hora 12, es decir, en el tope, entre la hora 4, 5, 6, 7, 8, porque en toda esta zona puede haber, si tenemos un tipo de flujo estratificado, todo este líquido va a formar una cama que puede llegar a ser puede llegar a cubrir toda esta parte de la tubería o solamente una pequeña zona. Más adelante les voy a mostrar unas ecuaciones que nos permite, o unos estándares que nos permiten eh, modelar este tipo de comportamiento. Ok, hay 4 estándares NACE que son maravillosos para ayudarnos a evaluar este tipo de situaciones. Y son los que vienen de los ICDA, que son la evaluación de corrosión interna. Está uno, que es el diseñado para los flujos multifásicos, que es el SP0116, y en combinación con el SP0110, que está diseñado para la evaluación interna de gas húmedo, ambos estándares muestran un ejemplo de cómo nosotros podemos definir el tipo de flujo en función de la velocidad superficial del líquido y la velocidad superficial del gas. Y si nosotros tenemos esa información, podemos utilizar este gráfico, identificar en qué zona estamos y aquí vamos a tener una representación gráfica de la situación que tenemos. Aquí en este dibujo pueden ver de forma más clara
lo que les quería decir con el tipo de flujo slug, que puede llegar a ser la velocidad del gas tan alta que puede hacer que el líquido, que puede ser bajo en algunos puntos, puede alcanzar el tope de la tubería, generándonos problemas de corrosión también en el tope. Un tercer estándar que es muy útil para aclarar toda esta situación de dónde vamos a tener agua, dónde vamos a tener los puntos de corrosión, lo podemos encontrar para las tuberías que normalmente transportan gas seco, que es el SP0206. Entre tantas herramientas útiles que dan allí, ellos hablan del cálculo del ángulo crítico, que es ese ángulo que si es más alta la inclinación que ese número, si la topografía de la tubería va a ser más alta que ese numerito que nos da aquí, en este caso, si el ángulo es mayor de 1.15 grados para un flujo de 400 millones de pies cúbicos por día, una velocidad de 3 metros por segundo, una densidad del gas de 13.75. Cuando nosotros hacemos estos cálculos de acuerdo a esta ecuación, vamos a obtener ese ángulo crítico que lo tenemos que tomar en cuenta para evaluar la topografía de nuestro gasoducto. Si nosotros correlacionamos la topografía con este ángulo, ya nosotros vamos a poder identificar fácilmente cuáles son esos puntos críticos. Por ejemplo, me adelanto un poco a esta foto. Podemos identificar cuáles son estos puntos críticos donde la topografía va en contra o va a permitir acumulación de líquido por efecto de ese ángulo crítico. Y así podemos ponerle números a decir, ok, la tubería está inclinada, pero a partir de cuál nivel de inclinación tenemos un problema. Bueno, las ecuaciones del ángulo crítico son las que necesitamos para definir eso. Y finalmente, el cuarto estándar que es muy útil para ayudarnos a tener una idea de cómo va a ser nuestra situación dentro del proceso. Cuando estamos hablando de tuberías que transportan petróleo líquido, ese es el SP0208. Y hay una gran variedad de modelos. Quise hacer referencia a dos en particular. Uno de ellos es este que nos permite, o la imagen básicamente es lo que les muestro ahora, que para llegar a esto se necesitan utilizar muchas ecuaciones, pero nos permite hacer el cálculo de la altura de flujo estratificado. Si ya nosotros identificamos por nuestro estudio de proceso que vamos a tener un flujo estratificado, podemos utilizar otras ecuaciones para decir qué tan alto va a ser ese sistema. Para saber, por ejemplo, si nosotros no pudiésemos instalar un cupón de corrosión a la hora 6, pero sí lo pudiéramos instalar a la hora 4 o a la hora 8, y luego con esas ecuaciones nosotros sabemos que nuestro nivel de agua va a estar por arriba de esta zona, nosotros no hay un problema en utilizar cupones en otras zonas. Como discutimos brevemente la semana pasada, en algunas ocasiones por temas de seguridad y acumulación de sólidos en la hora 6, podemos considerar instalar cupones de corrosión en otras zonas del fondo de la tubería que aún así son representativos del sistema corrosivo que podemos tener. Bueno, los cupones de corrosión siempre se van a colocar en conjunto con otras técnicas de monitoreo, normalmente probetas de corrosión. Algunos estándares hablan de al menos unos 30 centímetros de separación entre ellos, otros estándares hablan de al menos medio metro, o sea, unos 50 centímetros de separación entre ambos cuellos de acceso, para así garantizar que no vaya a haber interferencias entre ambas técnicas de monitoreo. Los cupones de corrosión, como lo pueden observar en esta imagen, deben ir de forma paralela al flujo en la tubería para evitar problemas de turbulencia que pudieran causar desprendimiento de los cupones. Recuerden que los cupones siempre se deben sujetar de forma firme a la hora de instalarlos. Como ya introduje la idea hace unos minutos, nosotros debemos identificar cuáles son esos puntos más bajos en la tubería, porque allí es donde hay mayor probabilidad de acumulación de agua y allí es donde vamos a tener problemas de corrosión. Y esos son los que tenemos que identificar como posibles puntos de monitoreo. Ahora vamos a cubrir un par de casos reales de instalación de forma correcta e incorrecta, o no digamos incorrecta, de pronto no la más conveniente desde el punto de vista de operaciones de sistemas de monitoreo de corrosión y probetas.
En la parte izquierda de la pantalla pueden ver una tubería vertical donde tenemos instalado un cuello de acceso para cupones y un cuello de acceso para probetas de corrosión. Y en la parte derecha vemos un par de sistemas de monitoreo que por falta de espacio no se pueden colocar a la distancia recomendada de unos 30 o 50 centímetros de separación. Pero bueno, a veces en operación es lo que hay. Siempre es preferible tener un punto de monitoreo, así sea con algunas, digamos, no de acuerdo 100% a todas las normas y especificaciones o no a todos los estándares, pero tenemos un punto de monitoreo que nos da información. Eso siempre es preferible a no tener nada. Jamás deberíamos decir, no, bueno, si no tenemos 30 o 50 centímetros de separación, no se puede instalar punto de monitoreo en esa zona. Ese no debe ser el enfoque. El enfoque es que se recomienda que haya una distancia mínima, no que sea prohibitivo hacerlo más cercanos entre ellos. Otro par de ejemplos. Aquí podemos notar estos cuellos de acceso tienen una tapa de seguridad que nos permite leer la presión acumulada entre el cuello de acceso y la tapa de acceso. Esto es importante porque nos permite saber si tenemos presión acumulada y nos puede decir si hay una fuga en el sistema. Recuerden que el cuello de acceso y el portacupón está conectado a un sistema que es como esto, lo que les enseñé temprano en la presentación. Y si tenemos una fuga en alguna de estas roscas, o si alguno de estos dos sellos que ven aquí, el blanco o el negro, si alguno de esos sellos están dañados, vamos a tener una fuga y se va a detectar por el manómetro que tenemos aquí. También tenemos una válvula de venteo, porque en algunos casos, cuando se hace la instalación del portacupón, se puede tener una pequeña fuga, eh, pero luego podemos hacer una liberación de esa presión utilizando la válvula de venteo, ver si no se acumula nuevamente la presión, quiere decir que ya se asentaron los sellos, está todo bien y se puede continuar con la operación. Con respecto a la interpretación de los resultados, hay elementos críticos, ¿no? Que brevemente les he comentado, pero quiero enfatizarlo. La norma 0775 está enfocada en ductos, gasoductos, tuberías de acero al carbono. Entonces, no debemos utilizar este estándar para hacer comparaciones, por ejemplo, con pequeños tubos de intercambiador de calor, a pesar de que estén hechos también de acero al carbono, porque son aplicaciones diferentes. ¿Ok? Recuerden que lo que para un gasoducto, un oleoducto, podemos llamar una baja velocidad de corrosión de un MPY, quizás para un tubo de un intercambiador de calor, a lo largo de 2 o 3 años ya pudiéramos estar hablando de problemas de integridad en ese tubo. Entonces los criterios son diferentes. Estos valores que están aquí en la tabla son indicativos para esa aplicación específica, gasoductos, oleoductos, hechos de acero al carbono. Y cuando estamos hablando de equipos de proceso, la empresa, los operadores, deberíamos tener nuestros propios criterios para decir qué es aceptable y qué no. No necesariamente los criterios que vemos en esta norma van a ser los mismos que necesitamos o los mismos que debemos aplicar a nivel de tubería de proceso. Porque esos calibres de tubería pueden ser mucho más bajos que los que vemos en oleoductos o gasoductos. Básicamente ese es el elemento clave a tomar en cuenta. Otra cosa que se debe considerar a la hora de analizar los resultados de los cupones de corrosión es que nosotros pudiéramos tener falsos resultados, por ejemplo, falsos alta velocidad de corrosión o falsa baja velocidad de corrosión. Por ejemplo, falsa alta velocidad de corrosión es que quizás el cupón de corrosión está en una zona con mayor turbulencia que la que va a haber en verdad la pared de la tubería. Entonces, cuando hacemos la extracción del cupón de corrosión, ese cupón nos va a dar velocidad de corrosión alta, pero en verdad el sistema, la tubería, no está viendo ese fenómeno mecánico, ¿no? Entonces, no hay una muy buena correlación entre la realidad y lo que el cupón nos está dando. Otra posible error en la interpretación es que tenemos una falsa alta velocidad de corrosión que va de la mano con un tiempo de exposición corto, porque en algunos casos,
cuando nosotros tenemos el cupón de corrosión o nuestra tubería en el proceso, va a ir acumulando ciertos carbonatos, inclusive fases de hidrocarburos, se pueden adherir a la tubería, a la parte interna de la tubería, y pueden funcionar como inhibidor de corrosión. Entonces, si nosotros estamos haciendo extracción de cupón eh, una vez al mes, por ejemplo, puede ser que no estemos viendo lo que en realidad está pasando dentro de la tubería. Ese valor, si lo hacemos una vez al mes, puede ser mucho más alto que lo que pasa dentro del proceso. También podemos tener falsas bajas velocidades de corrosión. De igual forma, si hacemos una extracción adelantada del cupón de corrosión, pudiéramos correr el riesgo de no identificar corrosión microbiana. Entonces, el cupón que extraemos al cabo de 1 o 2 meses pudiera no haber tenido tiempo suficiente de exposición para desarrollar una película bacteriana, y de esa forma no sabemos, no nos va a dar una velocidad de corrosión tan alta como la que tendría si no nos va a mostrar la velocidad de corrosión tan alta que tenemos dentro del proceso, dentro de la tubería. Por eso es que, como les dije al principio, es muy importante tener en cuenta qué mecanismos de falla estamos esperando. También les mencioné al principio de la charla que los cupones de corrosión, nosotros tenemos que asumir que los procesos que vamos a tener aquí, que vamos a evaluar, son procesos básicamente de dos tipos. De corrosión uniforme para la velocidad de corrosión, y debemos, o sea, si la medimos, porque eso es importante también tomarlo en cuenta, nosotros como operadores debemos decirle al laboratorio qué análisis queremos con esos cupones de corrosión. Si nosotros no pedimos estudio de picaduras de corrosión, pudiéramos cometer el error de asumir que solamente tenemos velocidades de corrosión. Y se ha visto el caso que hay velocidades de corrosión uniforme que da valores bajos, pero hay cupones con picaduras que dan valores muy altos. Igualmente, las picaduras van a llevar a un problema de integridad en nuestros activos y se deben evaluar también. Entonces, algo que se deben llevar de este webinar es que siempre deben solicitar la evaluación de picaduras también en sus cupones de corrosión, no solamente la pérdida de masa. Okay. Pues no podía faltar algo tan importante como los aspectos de seguridad. Brevemente lo comenté hace unos minutos. Aquí les quiero hacer referencia a este caso. Cuando tenemos cuellos de acceso que no tienen un muy buen aspecto, por ejemplo, estos dos cuellos de acceso no tienen ni siquiera recubrimiento. Ya eso nos da una indicación de que aquí hay algo que no está del todo bien. El recubrimiento y la soldadura de este cuello de acceso no tienen muy buen aspecto. Entonces, como este tipo de situaciones no se deben evaluar simplemente con nuestra vista, lo que se recomienda aquí es hacer ensayos no destructivos para evaluar si estos cuellos de acceso están en condiciones óptimas para hacer un cambio de cupones en línea, en caso de que lo necesitamos. ¿Ok? Si si el cambio de cupones se puede hacer en parada de planta, no es necesario hacer tantos estudios. ¿Por qué es importante tener en cuenta las condiciones del cuello de acceso? Pues porque las máquinas o las herramientas de extracción de cupones que les mencioné al principio de la charla pueden llegar a pesar inclusive 60 kilogramos. Y es importante garantizar que estos cuellos de acceso estén en estado óptimo para soportar la conexión con un equipo de 60 kilogramos que además está siendo colocado hacia el sentido de lo que pueda afectar la gravedad. Por eso es que, bueno, si no podemos hacer un ensayo no destructivos para evaluar la condición del cuello, pues lo más recomendable es no hacer el cambio en línea y planificarlo para la próxima parada de planta. Algo que es importantísimo también, dependiendo de la cultura que se tenga en la empresa, algunas empresas prefieren tercerizar todo lo que tiene que ver con los cupones de corrosión a empresas como Cosasco, que son especializadas en este tema, donde ofrecen personal altamente calificado para hacer el cambio de cupones, hacer el servicio a las probetas de corrosión de forma segura. Hay otras empresas que prefieren entrenar a su personal para que hagan este tipo de servicio, y pueden asistir también, pueden ser asistidos por empresas como Cosasco para ese tipo de entrenamiento.
Lo importante es siempre mantener la cultura de la seguridad, porque definitivamente sí es peligroso. Hay riesgos en las operaciones de cambio de cupón y hacerle servicio a las probetas de corrosión, pero si lo hacemos de forma segura, con personal altamente entrenado y calificado, las probabilidades de que tengamos un problema son bastante bajas. Debemos siempre estar enfocados en evitar los derrames de líquidos que puedan ocurrir durante las operaciones de cambio de cupones, utilizando pequeñas mangueras y los recipientes para manejo de líquidos. Y debemos tener a la mano siempre un kit de contención de derrame, así como inyectadoras y telas para la limpieza. Lo de la inyectadora es porque nosotros cuando estamos esta es la parte que va a estar expuesta al operador, ¿no? Cuando ya nosotros terminamos de hacer la- el, el- el cambio de portacupón o de portaprubeta, puede ser que nosotros desde el proceso tengamos una migración de fluido hacia esta zona. A fin de evitar que esas pequeñas gotas eh, caigan o salgan de contención, nosotros podemos utilizar unas inyectadoras para extraerlo desde esta zona y así evitar el uso de telas para limpieza que quizás no pudieran ser lo suficientemente útiles para este tipo de situaciones. Les reitero, les repito, las operaciones de cambio de cupones en línea deben ser realizadas siempre por personal calificado y entrenado. Es posible tercerizar este tipo de actividades con empresas como Cosasco. Nosotros aquí utilizamos una empresa de Escocia que se llama ICR, que van de la mano con Cosasco y nos ayudan a tener este tipo de operaciones de forma segura. Debemos siempre hacer todo lo posible para evitar derrames de líquido y tener a la mano los kits de contención de derrame. Algo que nos gusta mucho de que empresas como Cosasco están tomando en cuenta los riesgos de seguridad y siempre están haciendo mejoras en sus equipos, es que se debe utilizar, y estos son pequeños tips que les estoy dando para que si ustedes están involucrados en un proyecto de cambio de cupones, sepan que tengan que buscar en un proveedor, en una empresa, en una contratista que les vaya a hacer el servicio, en qué se tienen que enfocar en esas pequeñas cosas que les hacen ver que saben de lo que están hablando. Si estas personas dicen que tienen este tipo de kit y que tienen la abrazadera de seguridad, esto ya les está dando una buena impresión de lo que puede hacer esa empresa por ustedes, porque esto va a ayudar a mantener la extensión del equipo durante la operación de cambio de cupones para evitar que pueda caer de forma repentina por algún movimiento que pueda estar ocurriendo alrededor del cupón, alguien que tropiece, por ejemplo, y así evitar que el cupón caiga de pronto y puede golpear al operador o puede hacer que se pierda la secuencia en la operación, que es muy importante mantener la secuencia en todo este proceso. Volvemos a hablar un poco dentro de los aspectos de seguridad, los diferentes tipos de coberturas que tenemos para los cuellos de acceso. Hay una que inclusive nos permite contener hasta 10.000 PSI o libras de presión, y nos va a dar indicación de la presión interna utilizando manómetros. Y como les dije, podemos liberar esa presión interna a través de válvulas de ventejo. Cuando no tenemos sistemas de alta presión, simplemente necesitamos una protección mecánica de nuestros cuellos de acceso. Podemos utilizar las cubiertas de servicio con o sin agujero. La de agujero normalmente, estas que vemos a la izquierda de la pantalla, van asociadas al uso de probetas de corrosión, porque nosotros necesitamos una conexión al exterior para el cable, para el handheld que nos permite hacer la lectura de la probeta. Y hay un tercer tipo de cubierta que es de trabajo ligero, igual, con agujero y sin agujero. Con agujero, como les dije, para las probetas de corrosión. Ok, aquí están los casos de cuellos de acceso que son instalados de una forma que no es muy conveniente a la hora de hacer operaciones de reemplazo. La foto que ven a la derecha es un acercamiento del cuello de acceso que está señalado en la foto de la izquierda. Esto estamos hablando que es en el tope a unos 2 metros y medio de altura desde el piso, pero a su vez está justo debajo del piso del nivel siguiente en la plataforma. Por supuesto, hacer esto en línea es muy desafiante y este cambio de cupones
lo que se hace de forma planificada durante la parada de mantenimiento anual. Sin embargo, pueden ver que un par de centímetros aguas abajo del proceso hay otro cuello de acceso, que ese sí está inclinado hacia abajo. Este lo utilizamos para bioprobetas. Este se puede hacer en línea, pero por cuestiones de logística, hasta ahora estamos combinando ambas ubicaciones en una misma, para ser ejecutados en la parada de planta. Este cuello de acceso definitivamente no hay otra opción que hacerla durante parada de mantenimiento, porque no hay espacio para conectar aquí la máquina o la herramienta de extracción de cupones. Que esto está a unos 30, 50 centímetros a nivel del piso, y la máquina o la herramienta de extracción de cupones tiene una extensión aproximada de 1,8 a 2 metros. Se necesita para poder utilizarla. Aquí quizás no lo puedan ver, y es parte de lo que quiero transmitir en esta foto. En algunos casos parece que el diseñador de este sistema de tubería como que no sabe que para acceder a estos cupones o a esta probeta necesitamos espacio. Y aquí obviamente es otro de los ejemplos que no se puede hacer otra cosa sino en parada de planta hacer el servicio a las probetas y el cambio de cupones, porque no hay espacio, apenas hay espacio para que los técnicos puedan llegar a esa zona, pero no hay espacio para conectar la herramienta de extracción de cupones en línea. Un caso parecido, no solo tenemos problemas de acceso con el piso, sino que también con la pared de la plataforma. No se puede hacer extracción de cupones aquí en línea, solamente se puede hacer durante parada de mantenimiento. Y con eso cerramos. Cerramos justo a tiempo con las buenas noticias que tenemos que ya el mes que viene empieza el diplomado. Lisette, antes de pasar a las preguntas, si quieres, puedes comentar un poco al respecto, dar las buenas nuevas que tenemos del diplomado, ¿te parece? Excelente, Neri. Sí, felicitaciones por tu presentación. Muy, Muchas gracias. muy didáctica, instructiva, me parece de bastante utilidad. Qué bueno. Y bueno, te agradezco que nos des entonces la publicidad. La semana que viene vamos a comenzar con las inscripciones. Todos aquellos que han manifestado su intención de participar van a ser contactados e igualmente en el Instagram vamos a poner la publicidad, ¿ok? Tentativamente comenzaremos el 11 de abril el primer curso de corrosión básica, pero como les dije, a partir de la semana que viene, el 28, del 28 al primero el 28 de marzo al 1 de abril, será el proceso de preinscripción y de inscripción. Entonces, muchísimas gracias, Neri, por esta presentación tan esperada. Para mí es bastante esperada. Déjame decirte que me encantó este cierre. ¿Ok? Qué bueno. Y bueno, como tú mismo lo dijiste, vamos a comenzar con el ciclo de preguntas. Quisiera también comentarles que hemos tenido algunos comentarios en el chat que están solicitando la grabación de este webinar y ya nuestro querido Inneri comentó que en su canal de YouTube, Inneri Corrosión, va a tener las grabaciones de la presentación, de las dos presentaciones, la de la semana pasada y la de esta. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, bueno, antes de comenzar a darle la palabra a cualquiera que pueda levantar la manito, por aquí tenemos una pregunta de Marcela Gelves. Gelves o Gelves, no estoy segura. ¿Qué normativa o qué normatividad utilizas para calcular y categorizar la incrustación con los cupones de incrustación? Bueno, ya hemos visto, en verdad aquí nos enfocamos en los cupones de corrosión, pero no sé si tienes alguna Sí, claro. información, Neri. Sí, es fácil de responder porque hasta la fecha yo no he conseguido ninguna. Yo también tenía la misma pregunta. Le he preguntado a los expertos de NACE en todos los entrenamientos que he hecho y no hay. Aquí lo que se puede hacer con este tipo de cupones es que tú como usuario debes definir qué es lo crítico. Si a un agujerito que se llene o dos o tres, si no tienes ningún tipo de información
de cupones de corrosión, puedes empezar desde cero fácilmente. Y eso es, si estás pensando en utilizar cupones de incrustación, es porque en alguna parte ya estás viendo equipos incrustados. Puede ser un intercambiador de calor, una bomba, por ejemplo, o alguna tubería. Entonces lo que tienes que hacer es empezar desde cero, instalar la mayor cantidad de cupones posibles. Ojalá que ya tengas cuellos de acceso instalados, instalarlos. Y estos te recomiendo que si puedes hacer un estudio de turbulencia de los cupones, si los puedes colocar perpendicular, no paralelo como los de corrosión, sino perpendicular al flujo, es lo mejor. Tienes que hacer un estudio de la longitud del portacupón, porque si estamos hablando de tuberías de 40 pulgadas de diámetro, por ejemplo, y quieres evaluar la incrustación en el fondo de la tubería, pero vas a accesar desde la hora 12, estamos hablando de un portacupón que puede ser muy largo y te puede dar problemas mecánicos. Y el flujo puede ser que te doble el portacupón y se lo lleve porque estás colocando un cupón de forma perpendicular al flujo. Y eso va a generar mucha carga mecánica, mucha carga hidráulica. Eso puede representar un problema. Pero si es una tubería de bajo diámetro, lo puedes colocar sin problema. Y tú tienes que definir tu propia filosofía. Se puede hacer, si es posible para ti, se recomienda que una vez al mes, al menos por los primeros 3, 4 meses, hagas el cambio de cupón de incrustación, ver cuántos orificios se llenaron y vas marcando una tendencia. Y también va a jugar un rol muy importante el tratamiento químico. Vas a evaluar inhibidores de incrustación, por ejemplo. Entonces, obviamente lo ideal es hacer un monitoreo de, como te dije, 3, 4 meses y una vez al mes hacer extracción de cupones, ver qué es tu situación normal, cuántos orificios se llenan. Si ves que al cabo de un mes se llenan todos los orificios, quiere decir que tienes una tasa de incrustación muy alta. Yo te recomiendo que la segunda o tercera frecuencia no sea un mes, sino que lo bajes a 15 días para ver cuántos orificios se van a llenar. Y así, luego de que ya tengas una frecuencia donde los orificios sean quizás la mitad de los que hay disponibles en el cupón, empieces con las pruebas de sistemas de incrustación de inhibición, perdón, inhibición de incrustación, para ver la diferencia entre cuántos orificios presentaron incrustación con y sin tratamiento químico. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Eso es lo que se puede hacer, pero esto viene de la experiencia. Esto no está normado, al menos yo no lo he conseguido. Si hay alguien en la audiencia que tenga una información diferente, me encantaría también aprender, que aprendamos juntos, pero yo no he conseguido ningún libro ni estándar que hable de eso. Esa es la respuesta. Ok, excelente, Neri. Nos escriben Marcela Helves que quiere tu recomendación para puntos de monitoreo en los que se parten los cupones. Ok. Brevemente ya introduje el punto de carga mecánica en los cupones de corrosión. Tienes que evaluar la extensión del portacupón, si es que esa extensión es muy alta. Si estás obligada a monitorear desde un extremo de la tubería, pero quieres evaluar el extremo opuesto de la tubería, por ejemplo, si el cuello de acceso está a la hora 12, pero quieres monitorear la 6, que es una tubería de alto diámetro, te recomiendo que evalúes la posibilidad de colocar un cuello de acceso en el fondo de la tubería o en el sistema opuesto donde lo tienes ahora. Porque si se parten los cupones de corrosión es que tienes una alta carga mecánica, la hidráulica de tu proceso te está afectando los cupones y tienes que buscar la forma de recortar la longitud del portacupón. Lo ideal sería en este caso ver si puedes colocar cupones tipo disco. Con eso se te quitaría el problema de cupones que se rompen. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Porque bueno, normalmente en Excelente, teoría sí. otra opción sería bajar la velocidad de flujo, pero normalmente en producción esa no es una opción. Siempre queremos más y más producción. Exacto, me parece muy acertado. Aquí tenemos otra pregunta. Si alguien quiere intervenir, está en la disposición de hacerlo, ¿ok? Pero Neri, tenemos otra pregunta. En un recipiente a presión, ¿cómo se determina la ubicación más adecuada para nuestros cupones? ¿Ok? Los cupones de corrosión en recipientes a presión, brevemente durante la charla expliqué que tenemos que evaluar los materiales de construcción y las condiciones de proceso. Si tenemos voy a dar dos ejemplos y si José, si nos estás escuchando y los dos ejemplos que voy a dar no te sirven,
siéntete libre de pronto abrir el micrófono y explicar o volver a escribir la pregunta. Dos ejemplos. Uno, equipos de los separadores de producción, donde recibimos la producción de crudo directo del pozo y vamos a separar arena, crudo, agua y gas. Normalmente allí estamos interesados en monitorear el fondo del equipo, porque allí es donde se va a acumular el agua. Acuérdense que el agua es la parte más pesada, el crudo siempre va a flotar sobre el agua. En el fondo del recipiente a presión es que vamos a tener el mayor riesgo de corrosión, a pesar de que normalmente vamos a tener recubrimientos internos. Inclusive en algunos diseños se puede considerar protección catódica con ánodos galvánicos. Pero en el interior de los recipientes a presión, de separadores, por ejemplo, se pueden colocar cupones de corrosión en el fondo. Perdí ahora la... ¿Están escuchando? Neri, ¿me escucha? Sí, Lice, sí se te escucha. Ah, yo no escucho a Neri, no sé si es problema de mío. ¿Neri? Ah, Neri, ¿tú me escuchas? Bueno, Déjame mientras... revisar por mi parte también a ver si le doy otra vez Ajá, el sonido. ok. Pero de todas maneras, mientras Neri resolvemos esto, quiero responderle a todas aquellas personas que están interesados en en el diplomado. Gracias por su participación. No sé, Nicolás Oriún, no te preocupes. Ya la semana que viene comenzamos con las inscripciones y las preinscripciones y te enviaremos la información a este correo inguperez@gmail.com. ¿Ok? Josué Romero, también te enviaremos la información por el correo. Julio Estrada, ¿ok? Ya lo enviaremos por correo la información. No te preocupes, Nicolás Oriundo, vamos a enviarte la información como te dije, ¿ok? Profesor Miguel Sánchez, felicita a Ineri por tu presentación y por resaltar las bondades del uso de los cupones de corrosión, ¿ok? Ineri, ¿nos escuchas? Yo los escucho, no Ajá. sé si ya Ahora sí te vuelve la... escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Estaba respondiendo la pregunta de José. Él también estaba preguntando si el diseño y las longitudes de nuestros cupones lo podemos obtener a través de la norma NEI 0075, debe ser 0775. Pero él también levantó la mano. José, no sé si quieras de una vez hablar, por favor, ya puedes hablar para que Neri continúe con la respuesta. Hola, muy amable. Muchas gracias por la presentación, antes que nada. Yo saludo desde México y hago estas Hola. preguntas porque precisamente estoy haciendo un posgrado y me estoy enfocando en los cupones de corrosión. Y tenía esas dudas de dónde voy a poner mis cupones de corrosión en un recipiente a presión. Es una torre la que voy a estudiar. Y pues ya estoy estudiando sobre los fluidos corrosivos que tiene esa torre. Por lo general, mi fluido más corrosivo es el ácido acético. Y pues ya tengo diseñado un cupón, pero me falta información sobre qué norma o cuál es el proceso para diseñar ese cupón, porque es de igual compatibilidad como de nuestro recipiente, es la misma composición química, pero no sé qué acabado debe de llevar mi cupón, las longitudes, el diseño. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Y bueno, no hay una normativa tan específica que hable de todo ese tipo de detalles que necesita, ¿no? En líneas generales, te puedo dar las siguientes guías para que sepas cómo ubicarlo. Primero, desde el punto de vista mecánico, se debe asegurar que la extensión del cupón no sea tal que vaya a presentar un problema mecánico, que se vaya a romper el cupón, que el portacupón se vaya a romper. Siempre debes tratar de asegurar que esté cercano a la pared, porque a fin de cuentas eso es lo que quieres monitorear, la pared del equipo, no el interior del proceso. Entonces debes tenerlo cerca del equipo
pero además asegurar que tengas aislamiento eléctrico entre el cupón y la pared del equipo. Eso es muy importante, ese cuello de acceso, ese portacupón que vayas a utilizar, que se utilicen los kits de aislamiento, que son básicamente estos elementos que ves aquí de teflón, y los elementos del portacupón también. Ok, eso, ¿a qué profundidad del proceso? Ya te lo aclaré. Lo más cerca posible a la pared, porque lo que tú quieres evaluar es las condiciones de corrosión en la pared de tu recipiente. Segundo, me dijiste que es una torre de destilación, ¿correcto? Creo que Sí, es una torre de correcto. Ok. Sí. Entonces, no sé si ya has avanzado en el diseño. Puede ser que el tope de la columna tenga un cladding o un enchapado de un material, de una aleación resistente a la corrosión, que va a ser diferente al material en el fondo. Si es así, pues ya te estoy respondiendo que debes colocar dos cupones diferentes. En el fondo de la torre, si tienes acero de carbono, debes colocar cupones de acero de carbono, y en el tope de la torre o en cualquier otra zona donde tengas materiales diferentes, cladding o enchapado, vas a colocar cupones de corrosión de ese material, ¿ok? Y el acabado del cupón lo más parecido posible al material que va a utilizar en tu proceso. Creo que esas fueron las 3 preguntas que hiciste. ¿Tienes alguna otra pregunta? Respondí lo que necesitaban. Bueno, y lamentablemente no hay estándares que te hablen esto paso a paso. Por eso es que estamos los ingenieros de corrosión, porque con nuestra experiencia podemos ayudar en este tipo de asesoría. Exacto. Sí, muchas gracias. Sí me quedó un poco más aclarado sobre el panorama de lo que voy a estudiar. Pero me gustaría poder platicar contigo, no sé si sea por email o por WhatsApp para una asesoría. Sí, cómo no. Si puedes ver ves en la pantalla mis datos de contacto. Información. Sí, claro. Ahí me pongo en Por contacto favor, con usted. Muchas toma gracias. nota y estoy a la orden para asesorarte en lo que necesites. Un Gracias, placer muy para mí. amable. Saludos. Gracias. Gracias, Neri. Y continuamos entonces con las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí varias personas interesadas también en el diplomado. Ya estoy tomando nota de todos sus correos. Muchísimas gracias por su interés. Ya a partir de la semana que viene serán contactados con toda la información. Aquí tenemos otra pregunta de José Campos. ¿Qué análisis químico se le puede hacer al extraer un cupón de corrosión? Ok. Vamos a Una regresar. amplia. Sí, creo que lo podemos mostrar rápidamente en una diapositiva que tengo aquí. Aquí está. Estos son los estudios típicos que podemos hacer. Con el detector de rayos X, el EDS, podemos hacer análisis de producto de corrosión por elementos, y por difracción de rayos X, el XRD, podemos hacer análisis de productos de corrosión. ¿Cuál es el enfoque básico o un momento, por favor. ¿Cuál es la diferencia básica entre estos dos análisis? En algunas ocasiones nosotros no necesitamos conocer los componentes que están presentes como productos de corrosión. En algunos casos, si estamos evaluando una investigación de polvo negro, black dust, en sistemas de gas, nosotros simplemente nos pudiera ser suficiente hacer una identificación elemental para confirmar que hay azufre allí. No nos interesa saber exactamente qué tipo de compuesto químico tenemos, solamente me interesa saber si hay azufre o no. Entonces, en ese caso, solamente hacer evaluación por EDS es más que suficiente. Y lo pudiéramos complementar con evaluación de microscopio electrónico de barrido para evaluar morfología en la superficie. Pero en algunos casos, se ve mucho a nivel de investigación, cuando queremos conocer qué componente exactamente, cuál es el compuesto químico, cuál producto químico tenemos en el material que estamos evaluando, sí tenemos que hacerlo más profundo con la difracción de rayos X, porque así podemos decir, ok, no solamente tengo hierro y oxígeno, sino cuál óxido de hierro es el que tenemos presente en el sistema.
Así que bueno, básicamente estos son los análisis químicos que podemos hacer entre los muchos otros análisis generales que podemos hacer con cupones de corrosión. Gracias por tu pregunta. La siguiente. No hay más preguntas. Ok. Perfecto, bueno. El profesor Miguel Sánchez tiene una pregunta. Adelante. Hola, profe, ¿cómo está? Profe, Profe, está no silenciado. tiene el Abre el botón, micrófono. no tiene el micrófono. Profe, por alguna razón no lo oigo. No lo escuchamos, profe. Vamos a cambiar aquí los audífonos. Ahora sí. Ahora sí. A ver si me oyen acá. ¿Tampoco? ¿Aló? Se escucha un poco. ¿No se oye? Adelante, profe. ¿Sí me oye? Sí. Sí. Ah, bueno, felicitaciones, Nelly, por la presentación muy didáctica, muy Muchas práctica. gracias. Solamente una preguntita simplemente así como en el tiempo que llevas ya en el uso de cupones, ¿cuál es, digamos, si tiene algunos porcentajes, cuál es el material que utilizas más como cupón además del acero? El acero inoxidable, Cupronit, etcétera, para más o menos para tener una idea y para que la gente sepa también de que se pueden utilizar, aparte del acero, tal como estaba mencionándole al ingeniero anterior, Claro. que te estaba hablando de la destilación, que no únicamente acero, le estaba recomendando el material cual está hecho el clarín arriba, cualquiera de otro. Entonces, simplemente como por curiosidad, si tiene más o menos otro tipo de materiales que le hayas utilizado y si tienes alguna anécdota especial, algo así de algunos de esos materiales que no son muy generalizados. ¿Ok? Bueno, no tengo tanta experiencia en otras industrias, tengo amplia experiencia en la industria petrolera y no en refinación, no mucha experiencia en refinación. Por eso es que la mayoría, donde estoy trabajando ahorita, todos los cupones de corrosión, casi todos los que tenemos, son de acero al carbono. Y utilizamos, vamos a activar el apuntador aquí. Un momento. Y esta es la aleación que utilizamos, la 1018 de acero al carbono. Y tenemos un cupón de duplex, la 2205, el material de Cosasco. Eso lo tenemos para evaluar la corrosión interna de una bomba de inyección de agua de producción. Entonces, por lo menos en mi experiencia, no sé, que representará que quizás el 98% de los cupones de corrosión son de acero al carbono y solamente un punto de monitoreo donde tenemos bombas con partes internas de dúplex, tenemos cupones de corrosión de dúplex. Que es curioso porque el punto de monitoreo está en la tubería, que es de acero al carbono, pero el cupón es de dúplex porque así nosotros podemos evaluar los procesos corrosivos que pudiéramos estar esperando en la parte interna de la bomba, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, profesor, porque esa es una parte cómo los ingenieros de corrosión podemos optimizar el uso de los cupones, porque no vamos a instalar, obviamente, un cupón de corrosión dentro de la bomba, eso no se puede hacer, pero sí lo podemos utilizar dentro de la tubería al carbono, sabiendo que el objetivo de ese cupón de corrosión es evaluar la bomba, no evaluar la tubería. Exacto. Fue una Pues el fluido que está manejando la bomba, en otras palabras. Sí, el fluido que está manejando la bomba. Exacto. Eso mismo sucede en los sistemas de enfriamiento cuando utilizamos tanto cupones de acero al carbono como de aleaciones amarillas, por ejemplo, de cobre. Ahí se utilizan muchos cupones de aleaciones amarillas, de cobre, porque se usan mucho en esos sistemas de intercambio de calor. Correcto. Correcto. Y donde también vayamos a tener intercambiadores de calor de titanio, por ejemplo, si estamos interesados en conocer el comportamiento del titanio, sobre todo en estos tipos de intercambiadores de calor tipo placa, podemos instalar también cupones de corrosión de titanio en la tubería de acero al carbono para
poder evaluar posibles mecanismos de falla en el titanio. Simplemente para tener un sistema de monitoreo. Porque obviamente si estamos utilizando aleaciones resistentes a la corrosión, es porque ya hemos hecho un estudio y creemos que allí nos vamos a tener problemas de corrosión. Pero, como siempre decimos los ingenieros de corrosión, lo que no se monitora, y los de proceso también, yo también tengo experiencia como ingeniero de proceso, lo que no se monitorea, lo que no se mide, no se puede evaluar y no se puede optimizar. Entonces, que siempre es preferible tener un poquito de información, pero nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos. Gracias por la sobre pregunta. todo aquí la evaluación más desde el punto de vista de la morfología y no por pérdida de peso, para que también sepan de los casos que tú estabas allí señalando, que no es que siempre vamos a estar pisando peso ni nada, es en este caso de morfología o parte de los productos que pudieran adherirse sobre la superficie. Correcto, correcto, porque para los que no sepan, por ejemplo, uno de los elementos más críticos para las aleaciones, inclusive para el dúplex, los aceros inoxidables dúplex, es que si ellos tienen pueden presentar problemas de picadura, especialmente en condiciones de alta concentración de cloruro. Entonces nosotros con esos cupones de corrosión podemos de forma temprana evaluar posibles problemas que tengamos en esas bombas, evaluar cómo está nuestro sistema de tratamiento químico, de inhibidor de corrosión, inyección de biocida, y de esa forma detectar cualquier problema de manera temprana antes de que vaya a fallar la bomba. Muchas gracias, Neri. La verdad que está muy bien tu presentación y ojalá que todas las que vengan vayan en la misma dirección. Gracias, gracias. Felicitaciones a Lice, que lo está haciendo muy bien desde allá de los Estados Unidos. Claro, gracias, profe. Siempre aquí aprendiendo de ustedes y muy atenta. Muy atenta a todas las cosas que puedan ayudar al Centro de Estudios de Corrosión. Aquí también tenemos, por cierto, una pregunta de un ex estudiante, Eduard Morillo. Eduard, saludos. Saludos. Saluda a Neri. Y quería preguntar si en la norma NEI se detalla algún procedimiento para la instalación y retiro de cupones de corrosión en sistemas de enfriamiento abierto. E igualmente hace la siguiente pregunta, dice que si también en NEIS se reseña algún procedimiento para el análisis del cupón de corrosión sobre el proceso de limpieza y cuáles son los solventes idóneos para su limpieza, condición de decapado, etcétera. Ahí yo me muerdo la lengua, Neri. Ahí habla tú. Aquí está la respuesta, no hay problema alguno. Aquí. Sí. Ok, vamos a responder parte por parte. Norma NEIS que detalle algún procedimiento para la instalación y retiro de cupones en sistemas de enfriamiento de sistemas abiertos. En general, la norma 0775 da procedimientos generales para el manejo de cupones que te van a servir de referencia, inclusive si tienes un sistema de enfriamiento abierto. ¿Okay? Así que puedes utilizar la SP0775 de NEIS como referencia para saber qué cuidados debes tener para la instalación, extracción, manejo de cupones y actividades que puedes realizar en el laboratorio. Y con respecto a normas NEIS que hablen de lo que se debe hacer en el laboratorio, la limpieza del cupón de corrosión, solventes. Neri, apagaste el micrófono, no escuchamos. Ya estamos aquí. Neri, ¿nos escuchas? Nosotros perdimos el audio. Ok, creo que ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí, Neri. Ok, estaba diciendo que en la norma ASTM G103 hay una extensa lista de materiales y posibles agentes decapantes que se deben utilizar para limpiar los cupones de corrosión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre debemos hacer el tratamiento del cupón de la misma manera. La mayoría de los laboratorios deben tener un procedimiento detallado donde dicen cuántos minutos o cuántos segundos van a tener el cupón expuesto a soluciones de ácido clorhídrico
Esto es lo normal para cupones de acero de carbono. Y eso se debe hacer hasta que haya muy poca diferencia de peso entre una limpieza con agentes químicos y la siguiente limpieza. Y por supuesto, la norma habla de que todos esos agentes decapantes deben estar inhibidos, porque no queremos generar pérdida de masa por la limpieza química del cupón. Por eso es que por cortos periodos, para evitar la extensión o evitar problemas corrosivos. Y también, okay. Y también es importante destacar que hay diferentes combinaciones o diferentes opciones de cupón de corrosión y elementos de norma ASTM E103. Sí, se está perdiendo un poco el audio en Neri. Edward, no sé si quedó claro. Okay. De todas maneras, hay otras normas, NEIS, para monitoreo y el ajuste del tratamiento de agua de enfriamiento. Por ejemplo, está la publicación 11106, ítem 24229 de NEIS, que también te puede dar información al respecto, ¿no? Con respecto al agua de enfriamiento. Y la norma, como dijo Neri, la ASTM, la G1 es muy importante. Correcto. Bueno, ahorita no tengo más preguntas. Yo sí te quería preguntar algo, Neri. Dime. En tu experiencia, o sea, mostraste esos casos en los cuales prácticamente es imposible sacar el cupón de corrosión, ¿no? Y tienes que esperar hasta la parada de planta. En esos casos, ¿ustedes no prefieren buscar otros puntos o sea, hacer como instalaciones en caliente, hot tap, para poder instalar otro Cuello de acceso. cupón de corrosión, pero que sea de fácil acceso? Sí, lo hemos pensado, pero la conclusión es que como tenemos un buen sistema de inyección de inhibidor de corrosión, las velocidades de corrosión son bajas. Entonces, no tenemos necesidad depende. de la frecuencia, como lo dije yo en la charla. No, Entonces, eso como tenemos dependería el entonces de tu velocidad de corrosión en el sistema. Y si no tienes problema, entonces vas a esperar a la parada de planta, ¿no? Correcto, Entonces no es lo que representa un riesgo. entiendo. Si nosotros no tuviésemos el sistema bajo control, o estuviéramos si tuviéramos la necesidad de tener información de forma más frecuente que cada año, definitivamente hay que hacer un manejo del cambio para evaluar la posibilidad de instalar nuevos cupones o nuevos cuellos de acceso, sin lugar a dudas. Pero en este caso en particular, como la situación está bajo control, el ingeniero de corrosión está haciendo bien su trabajo, pues no es necesario reducir la frecuencia. Excelente. Cambiar la frecuencia. Pero sí, definitivamente es algo que se debe evaluar, ¿no? Y inclusive, bueno, cuando hay plataformas que estas tienen aproximadamente unos 30, 40 años en operación, y como dije también al principio de la charla, al principio del diseño se asumen ciertas cosas que pueden cambiar con el tiempo. Y eso siempre va a dar lugar a que se haga un manejo del cambio y se pueda optimizar las facilidades que tenemos para monitoreo de control de corrosión. Exacto. Bueno, muchas gracias. En verdad que me aclaró bastante ese punto. Tenemos ¿Listo? unos minuticos más para preguntas. Ok, ya no hay más preguntas. Y Neri, muchísimas gracias por tu tan dedicada charla, de verdad que me encantó. Felicitaciones nuevamente. Un placer para mí. Bueno, estamos pendientes entonces de esos nuevos cursos que están a la vuelta de la esquina, con los expertos, altamente recomendados todos estos cursos que vienen de la mano de los expertos en el Centro de Estudios de Corrosión. Si quieren aprender, esta gente son los expertos. Ellos son los que les van a enseñar todo lo que necesitan saber para ser unos buenos ingenieros de corrosión, estar preparados, poder tener bajo control sus activos. Yo pasé por esa escuela maravillosa.
y estoy muy orgulloso de ser parte de la familia. Muchas gracias por la invitación, de abrirme las puertas para compartir la experiencia que he ganado, siempre con los fundamentos técnicos y teóricos que obtuve de ustedes. Así que bueno, de verdad recomiendo mucho para las personas que están interesados en convertirse en ingenieros de corrosión, a pesar de que todavía no están involucrados en este mundo, pero esto le va a abrir las puertas a alcanzar esa meta. Y los que ya tienen la oportunidad de estar en el mundo del control de la corrosión, pero le faltan ciertas herramientas, pues esta es la oportunidad perfecta para que lo puedan hacer en corto tiempo y tener muy buen conocimiento. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Enneri. Excelente compañero, imagínense desde pregrado, posgrado, El profesor Miguel quiere decir algo grabados. también. Ajá, profesor Miguel, dígame. Tiene que, el micrófono está en silencio. No, te está saludando y se está despidiendo. Sí, Okay, yo no me quiero, yo quiero también dar o sea, una noticia al final, ¿no? Porque lo prometido es deuda. En mi webinar, en el segundo webinar de corrosión microbiológica, en el tercero de corrosión microbiológica, hicimos una pregunta, quedó una pregunta en el aire, la cual fue respondida por Cristian Esquivel y Andrés Bracho. ¿Ok? Como lo prometido es deuda y en vista de que ustedes dos fueron los únicos que participaron y les agradezco bastante por su apoyo, ambos van a poder cursar uno de los cursos, valga la redundancia, uno de los cursos que estamos ofreciendo, ¿ok? De forma gratuita. Los estaremos contactando en la semana siguiente para que digan cuál es el curso que quieren hacer, ¿ok? Y entonces Felicitaciones, felicidades a muchachos. ustedes, gracias por Muy buen regalo. participar. La pregunta era relacionada con las técnicas nuevas para el monitoreo de la corrosión inducida microbiológicamente a través de técnicas moleculares, cuándo era preferible realizarlas sobre un método más tradicional, por ejemplo, un contaje del número más probable. Y establecieron sus directrices y me parece que está muy bien lo que ustedes colocaron. Entonces, lo que queremos puntualizar es que siempre que se vaya a hacer un screening inicial, cuando, por ejemplo, el número más probable no te da ninguna información, pero tienes problemas de corrosión microbiológica, es decir, que falta algo en el proceso, y entonces es por eso que puedes recurrir a estas nuevas técnicas moleculares. Entonces, las nuevas técnicas moleculares, que en la semana pasada estuve asistiendo a un webinar, nos permiten dar la cantidad, la actividad y la diversidad de los microorganismos en un sistema. ¿Ok? Entonces, Cristian Esquivel y Andrés Bracho, felicitaciones, gracias por participar y estén pendientes que vamos a también hacer otros cursos, otros concursos o preguntas similares a esta para que puedan gozar de un curso gratis, ¿ok? Entonces, contáctenos si están aquí escuchándonos, si no, nosotros lo contactaremos por correo la semana que viene. Ok, Enneri, muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias. Gustavo, hasta luego. Como siempre, por Chao. ayudarnos. Nos despedimos, no sé, si quiere alguno comentar algo. Ok, quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar que será dentro de 2 semanas, creo. Sí, ya empezaremos con otro proceso. Creo que vamos a hablar de corrosión en concreto armado, pero también estamos esperando, solicitando sus tips, sus recomendaciones, sus intereses. También nos gustaría que participaran, ¿ok? Por el Instagram, por LinkedIn, para ver sus intereses, ¿ok? A ver si podemos preparar algo. Y recuerden que en el mes de noviembre será el gran final, celebrando nuestro aniversario número 45. Maravilloso. Muy bien. Bueno, todos expresen cuáles son sus intereses, de qué quieren seguir aprendiendo, porque los expertos están aquí a su disposición. Así que aprovechen esto. Bueno, me despido. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Ok, hasta luego. Neri, gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Chao.